al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde se viene llevando a cabo un importante foro sobre seguridad ciudadana. Vamos de inmediato a transmitir este evento a través de Congreso Televisión. Las características principales, en qué se diferencian de los puestos de vigilancia tradicionales, qué elementos se podrían implementar, por qué son tan útiles para el combate de la delincuencia. Y en el caso de España, me llamó mucho la atención el tema de la policía especializada. El expositor habló de que el 95% de la policía española es especializada. Y si esto es así, ¿qué queda, digamos, para las actividades rutinarias? O sea, solo un 5%. Y la otra pregunta para el expositor de España es, ¿de qué manera las empresas de seguridad trabajan con la policía? Se mencionó de que estaban bajo estricta supervisión, que había una coordinación, pero me gustaría que ampliara y nos explicara cómo era esta coordinación y cómo ellos contribuían a combatir la delincuencia desde las empresas de seguridad privada. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hugo, su pregunta es importante en el entendido que me da espacio para poder aclarar un poco de los cuadrantes. Colombia empezó con el modelo en Bogotá, la ciudad capital. Se tuvieron en cuenta unas variables: variable geográfica, variable de delitos de concurrencia o frecuencia de delitos de concurrencia, variable económica en el entendido de que había una discoteca, el sector era de establecimientos públicos o qué actividad económica se desarrollaba. Con esos elementos que se empezó a trabajar, más otras variables, también se determinaron, dependiendo la parte geográfica, el tamaño del cuadrante, teniendo en cuenta que allá los cuadrantes, el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes se tiene focalizado en tres aspectos. O sea, hay una combinación entre un cuadrante urbano, rural y fluvial, pero además esos cuadrantes tienen un componente de inteligencia, de policía judicial, de infancia, adolescencia, de tránsito y transporte. O sea, el cuadrante es un cuadrante integrado, muy completo, donde cualquier aspecto, cualquier delito que se presente, están todas las especialidades que tienen conocimiento del caso, tienen primero funciones y facultades como el de policía de infancia y adolescencia. Un policía que no esté facultado, que no esté en la especialidad, no puede hacer procedimientos con menores de edad. Pero ese cuadrante tiene un integrante que tiene funciones de policía judicial con menores de edad, y la gran mayoría, sobre todo en Bogotá, se presentan los delitos con menores de edad, llámese de 18 años hacia abajo, 17, 16, hemos encontrado la gran cantidad de jóvenes delinquiendo, sobre todo en el microtráfico, en el hurto, inclusive en el sicariato que se presentan. Entonces, ahí es la importancia, debemos territorialmente, geográficamente, con las variables anteriores, más otras variables. Ese cuadrante está registrado en el CIVIC, un desarrollo que tiene la policía que lo maneja el director de Seguridad Ciudadana, del 1 al 3000, al 2000, en todo el territorio nacional. O sea, se sabe exactamente dónde está el cuadrante. Ese cuadrante tiene un componente también, fuera de esos componentes, es en talento humano, las características del talento humano que acabo de enumerar. Pero ese cuadrante tiene un comandante, un subcomandante y una patrulla. O sea, un cuadrante son 6, 7 personas, y debe tener 2 personas por aquellos que están cualquier novedad. O sea, el cuadrante no se puede desintegrar, debe estar completo para poder salir a la calle. Otra característica del cuadrante es que los policías son fijos, o sea, ya llegan a interactuar con el vecino, ya los conocen por el nombre. No hay rotación del personal. Se trata de mantener que haya continuidad del policía, porque fuera de eso son capacitados. Hombre de policía judicial, de inteligencia,
todos son capacitados, o sea, es un cuadrante muy especializado, o sea, no es el policía normal de la calle, no. Él conoce harto y tiene su interactuar con su jefe inmediato. Gracias. Voy a contestar sobre Koban, pero yo no hablo bien español, pero quisiera explicar detalles sobre ello. Permítanme hablar en japonés. 交番はですね、交番というのは、地域の住民のすぐ近くに決まったところに24時間警察官がいるということで、町の人に安心を与えます。そしていつも決まったところに警察官がいることで、なぜか犯罪も発生しにくくなります。そういった意味で交番というのは、地域生活に欠かせないものになっております。El sistema de Koban es un sistema que busca la cercanía y la inmediatez hacia la ciudadanía. Es un puesto de auxilio policial de atención las 24 horas del día. Gracias a esto, una consecuencia lógica es también que hay una baja incidencia de delitos. それにもう一つ、市民生活の中に身近に警察官がいることで、110番通報が入った時にも、我々警察官は東京では、通報が入ってからおおむね5分以内には現場に到着できます。早いと1分2分以内に到着できます。そういった意味で制服を着た警察官の活動拠点として交番は重要な役割を持っております。Parte de su importancia también radica en la aplicación de la central de emergencia 110. En el caso de la ciudad de Tokio, la llegada hacia el punto de una emergencia es menos de 5 minutos en promedio y en los lugares más rápido entre menos de 1 o menos de 2 minutos. Es todo. Muy bien. En cuanto a la pregunta de la especialización, le voy a decir tres puntos para que entienda usted lo que es la especialización en la policía. Para ingresar en la policía, digamos así, de la escala básica, sería eso, se ingresa con, aparte de ser español, una serie de requisitos, 18, unas condiciones físicas y tal, tiene que tener lo que aquí es primaria, no secundaria, perdón, secundaria. Luego ya vendría el acceso a la universidad. Entonces, nosotros para ingresar en la escala básica necesitamos secundaria. Una oposición muy fuerte que tiene que competir, se presentan 20.000 señores, y sí, le estoy diciendo 15, 20 y hasta 30.000 señores para 1.000 plazas. Vamos a elegir los mejores. Unos test psicológicos, unos test tal. Ese señor va a entrar en la policía y va a estar 2 años en la escuela nuestra de Ávila y 1 año en prácticas. Bien. La escala, digámoslo así, de oficiales. Para ingresar, aparte de ser español, le van a exigir una serie de pruebas y tal, tiene que ser graduado universitario. Es decir, una carrera de 5 años. Si pensamos que en España accede el universitario a los 18 años, una carrera va a aprobar todo, vamos a pensar que aprueba todo, va a salir con 23 años. Ha terminado su carrera. Médico, ingeniero civil, ingeniero de montes, aparejador, ingeniero de minas, cualquier titulación que se llama graduado universitario a nivel de Europa. Bien, ahora va a tener que hacer una oposición y va a tener que competir con mucha gente también, ya no tantos. A lo mejor si hay 100 plazas va a tener que competir contra 600 o 700. Es muy difícil aprobar esa oposición el primer año, lo consigue el 5%. Al segundo año, porque
porque es una posición muy fuerte. Claro, tiene un poquito más de ventaja los de derecho, porque uno de lo que se le exige mucho es derecho. Entonces aprueba. Bien, ya tenía 24, 25 años, aprobado con 26. Vamos a poner el mejor de todos, 26. Pues ahora tiene que estar 2 años en nuestra escuela de Ávila, 2 años, y 1 de práctica. Es decir, cuando sale a la calle como policía, como oficial, tiene 29 años. Todos son graduados universitarios, pero luego también aprovechamos de que promoción interna. Aquel señor que entró de policía básico ha ido pum pum ascendiendo y se reservan una serie de plazas, casi el 50% para esa gente. ¿Por qué? Porque le anima a seguir trabajando, especializarse y no cansarse en trabajar. Es decir, no, como yo sé que no me voy a morir de brigadier, no, yo quiero morirme de inspector jefe o de comisario. Entonces, existe la promoción interna. ¿Por qué le digo que todos son especialistas? Porque cuando tú llegas a un destino, nosotros las plazas las convocamos concurso general de méritos. Y tú tienes que alegar qué méritos tienes para optar a esa plaza en Sevilla, en Barcelona, en Málaga, donde sea. Si accedes a esa plaza y no tenías muchos méritos, lo primero que te van a exigir es un curso de especialización. Vas a tener que ir al centro de formación nuestro y te vas a tirar durante mínimo 20 días o un mes hasta que tengas la especialidad, y entonces sí vas a poder ir y ya llegas como un especialista. Yo le puedo decir que, por ejemplo, un curso que es de los más duros que le está pagando la policía es el TEDx o la NBQ, que es la nuclear, biológica, química. Un TEDx en España se tira 2 años cobrando de policía. Están cobrando su sueldo y están 2 años estudiando el TEDx para explosivos. Entonces fíjese si es especialista. Claro, ese señor siempre va, ahora está obligado, igual que el que va a hacer el curso de helicópteros, se tira, lo hace, pero luego está obligado durante 5 años a que no se puede ir de la policía a una empresa de minas. Por ejemplo, pues sabe mucho de explosivos. No, usted ha firmado y aquí se tira. Le hemos dado una formación gratuita, le hemos pagado y usted no me va a dejar ahora y se va. Se tiene que tirar como mínimo 5 años, igual que el piloto de helicópteros. Entonces, todo prácticamente, quizá ya el señor mayor que ha tenido alguna especialidad porque está un poco como para seguridad en la comisaría y tal, pero también tuvo su especialidad en su momento. Y es que sin especialidad no te van a dar ninguna plaza, te vas a tener casi obligatoriamente especializarte. En cuanto a la otra pregunta, era la de... A ver, se me ha... con las empresas privadas, sí. Vamos a ver, yo, mire, por mi propia experiencia profesional, un vigilante jurado, usted como aquí le llaman condominios, lleva un condominio y sabe perfectamente quién entra, quién sale y a qué horas. Fíjese si sabe. Que normalmente ese es un impedimento que teníamos la policía para cuando ibas, te paraban y te decían, oiga. Entonces, un vigilante jurado para ingresar le examina a la policía. Primero, no tiene que haber estado nunca ni detenido, ni en prisión, ni nada, ni detenido. Luego, ya está seleccionado. Se le exige una oposición y unos exámenes, una entrevista personal, qué conocimientos tiene. Y luego la Guardia Civil le va a decir si está capacitado para usar armas. Entonces, claro, nosotros ya le estamos diciendo que usted va a ser auxiliar nuestro. Y si un policía se presenta o un guardia civil, usted le tiene que informar de todo lo que sabe. Y la misma empresa se lo dice, se lo recalca. Oiga, ayude usted. Yo le puedo contar, por ejemplo, de que entra en condominios donde era prácticamente imposible. Y oye, mira, que el otro día vimos, sí, mire, yo le voy a dar todos los coches que vienen, las matrículas y tal, cuando ahí prácticamente no puedes entrar. Luego, fíjese qué importante es una empresa de seguridad. Es una fuente de información total, porque sabe lo que no sabe nadie. Está precisamente para que nadie entre. Luego, por lo tanto, sabe... Pues esta señora llega todos los días a las 3 de la mañana, viene con chica, cada día trae un coche. Pues eso te da que pensar al investigador, ¿no? No sé si le he respondido. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Han sido las respuestas de los señores expositores a las preguntas que ha hecho el director ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú, el señor Hugo Coya. Queremos saludar la presencia de la señora congresista Lourdes Alcorta, que ya está con nosotros en este foro internacional. Las preguntas del consultor analista Juan de la Puente, por favor.
Buenos días, buenas tardes ya. Primero para agradecer la invitación del congresista Octavio Salazar a este evento. Tengo dos preguntas para nuestro expositor de Colombia, uno para el de España y otro para el de Japón. Me interesa mucho saber la relación de esta apropiación de tecnología que ha tenido Colombia respecto a la disminución del delito, ¿no? Es muy importante esto porque si bien es cierto que Colombia ha ido descendiendo en sus tasas de homicidio, por ejemplo, creo que está en 27 por 10.000, por 100.000, 24, ¿no? El Perú nosotros tenemos todavía 7, no es para contentarnos. Y esto porque esta apropiación de tecnología, ¿cómo ha incidido en delitos de alta peligrosidad? Que es un problema muy serio hoy día en el Perú. Porque una cosa es la investigación del delito en relación a hurtos menores y otro a estas bandas criminales o estas mafias organizadas, ¿no? Entonces, esta incidencia, o sea, esta relación entre tecnología y rebaja de índices. Y segundo, sobre esta apropiación de tecnología externa, es decir, de fuera de la policía. Nosotros aprobamos, el Perú aprobó el año 2015 una ley de interdicción aérea promovida por el congresista Carlos Tubino aquí presente. Y eso supongo pues, que implicó una incorporación de tecnología de la Fuerza Aérea del Perú para la lucha contra el delito, una cosa muy positiva. Y en el caso de Colombia, no solo por la lucha contra la violencia y el terrorismo, digamos, las otras instituciones vinculadas a la seguridad, en este caso las Fuerzas Armadas, desarrollan también tecnología. Esta participación, esta ayuda, cómo se ha llevado a cabo, ¿no? En relación a España, me interesa mucho preguntarle sobre cómo se procesa la información. Es un país, además, útil para nuestro país, donde tenemos mucho registro de información, pero poco procesamiento. Hace algunas semanas o meses se debatió mucho el hecho de que cuando era candidato presidencial, el hoy expresidente Humala, que está detenido, había sido objeto de una escucha legal dictada por un magistrado. Pero esa información se había guardado 5 o 7 años en una gaveta y hasta hoy se investiga por qué no se procesó esa información. Digo esto porque en el caso de España es sabido de un procesamiento rápido de esta información, no solo diligencia, sino el procesamiento. Tengo entendido que en el caso de este presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el juez incluso ordenó que a escondidas en la noche oficiales de la policía ingresaran a su oficina y pusiesen micrófonos. Pero además eso se procesó con mucha rapidez. Entonces me interesa mucho, considerando que en el Perú, en Lima, el Perú, hay un festival de cámaras, todos tienen cámaras. En Lima las municipalidades tienen en conjunto unas 4.000 cámaras, con la policía que serán 200 o 300, y hay municipalidades como la RIMAC que multan a los negocios que no tienen cámaras, 1.800 soles de multa a los negocios que no tienen cámara. Entonces aquí hay una idea de que la seguridad viene asociada a la cámara de vigilancia. Hay el sueño de la cámara propia, pero no procesamos esa información. Claro que sirve para identificar el delito, también sirve para que los medios de comunicación nos dispensen un festival de imágenes todas las mañanas, pero me interesa esa parte del procesamiento de la información. Y en relación a nuestro expositor de Japón, entendí por el diálogo que estos módulos también operan, funcionan también con un objetivo preventivo. Entonces, así como a Hugo le interesaba mucho el tema del módulo, me interesan esos módulos porque la idea que tenemos aquí nosotros de módulo es una construcción donde hay alguna cámara, si es que hay recursos, y personas recibiendo llamadas de auxilio o denuncias de delitos que se han cometido muy, muy cerca.
Gracias. Bueno, de acuerdo a sus dos preguntas, voy a tocar, pues voy a responder en el entendido de que también aquí hay una participación importante del Gobierno Nacional, del Congreso de la República. Por eso pues estamos aquí en el recinto de la democracia de Perú y se requieren decisiones como se tomaron en su momento en Colombia. Su pregunta es, desde que se implementó la tecnología estadísticamente, los delitos en que, o esa tecnología, ¿cómo ha ayudado a la disminución de ciertos delitos? Y usted enunciaba la tasa por 100.000 habitantes. Colombia en este momento estamos en 24.9 por 100.000 habitantes. Está supremamente alta, como ustedes que afortunadamente lo tienen el 7%. Partiendo de ahí, tomamos unas estadísticas de, por ejemplo, Medellín. Medellín es una ciudad muy importante de Colombia, pero teníamos tasas del 70%, 70 y tanto por ciento. De esas tasas que hablaba. En el momento de incrementar la tecnología, hoy Medellín es un ejemplo en poquitos años en disminución del homicidio. Si miramos solamente ese indicador del homicidio, fuera del hurto, la extorsión, otros delitos. Entonces tomamos esas ciudades, como indicaba anteriormente, donde se implementó la tecnología, con una participación importante del Congreso, donde hubo una inyección supremamente importante de dinero, una participación de la policía y unas leyes aprobadas para mirar y implementar esa tecnología que es bastante costosa. Pues ese seguimiento, esas estadísticas hemos visto reflejadas en la disminución de delitos y otras cosas que de pronto no son visibles para la comunidad, como lo indicaba anteriormente, no se hacen visibles. Por ejemplo, en la parte biométrica, todos esos controles al interior de la institución. Al interior de la institución se disminuyeron lo que era suicidios con el control de armamento y un poco de delitos. Se llevaban el armamento, hablando aquí cómo de pronto ese armamento no lo llevaban al control, al almacén de armamento, muchas veces era prestado a los delincuentes, bueno. O sea, al interior, llegando a cosa interna, institucional, que no es visible en noticias, que no es visible para el pueblo colombiano, pero sí es visible para nosotros al interior. El tiempo respuesta, cómo se disminuyó, como hablaba aquí mi compañero de España, en tiempo de respuesta en atención de los casos. ¿Cómo lo vimos y cómo se evaluó? O sea, tomamos muchas variables en disminución del hurto, del homicidio, de atención de casos, de acercamiento a la comunidad, de la utilización de esa tecnología, también lo analizamos y están estadísticamente. Por supuesto, mi respuesta es total. La utilización de la tecnología con un buen ser, capital fundamental es el ser humano, el policía que maneja la tecnología, pero un ser humano, un policía bien capacitado, con una buena tecnología, indiscutiblemente va a mejorar muchísimo los índices. Otro ejemplo que tenemos muy fácil, después de que se aplicó, aquí nos puede estar sucediendo lo mismo. Las denuncias, aquí, ¿bajo qué parámetros miramos para indicadores para evaluar? El 24.9% de sobre 100.000 habitantes, homicidios. Ese punto que es el crítico en todo país. Pero ¿qué variables se tienen? ¿O qué país, cómo lo miden para tomar ese 7%? Los homicidios violentos en accidentes de tránsito, ¿entran o no entran ahí? Bueno, son temas de discusión, pero lo que quiero tener aquí es que esas variables, todo eso se tienen en cuenta para evaluar cada uno de los delitos, el hurto. Pero, ¿qué voy con la utilización de una herramienta sencilla que tiene la comunidad, que es el desarrollo del POLIS? Donde le facilitamos, se baja ese programa, le facilitamos a la comunidad que coloque denuncia desde su casa cuando le ocurre algo, desde la calle, desde el parque, desde el banco, que no tenga que ir a hacer las colas o ser mal atendido, etcétera. ¿Cómo se dispararon las denuncias? Porque la gente es apática a denunciar, no sé acá, para ir a denunciar allá,
y que no me resuelvan, que no salga. Entonces tuvimos cierta apatía por denunciar. La extorsión, la gente dice, no, yo pago pero después me llaman a testificar. Bueno, son elementos que se identificaron, pero hoy en día con esa tecnología se aumentaron las denuncias, no porque haya más delitos, sino porque ya hay más confianza en la institucionalidad para poder colocar la denuncia y que hay una respuesta institucional, llámese del Estado, llámese de la policía, de los investigadores, existe esa respuesta. Por lo tanto, esas estadísticas son muy bonitos cuadros para ver y mirar que sí es importante la utilización de la tecnología en los cuerpos de seguridad y en el Estado. Eso a su primer pregunta. La segunda pregunta hacia la parte tecnológica externa con las fuerzas militares o fuerzas armadas, que se llama. Nosotros allá, como decía, la policía está inmersa en el Ministerio de Defensa Nacional. O sea, el jefe es el Ministro de Defensa Nacional. Allá tenemos también la ley de inteligencia y se hace una junta de inteligencia conjunta donde hay participación del director de la policía y director de inteligencia de la policía y cada una de las agencias de las fuerzas militares, o sea, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Por supuesto, existe hoy en día, pues no sé los cuerpos armados en otros países, pero existía un celo interinstitucional, o sea, una reserva, digamos, me manejaba la reserva y yo manejo la inteligencia y solo la policía. Hoy en día se ha roto, digamos, eso, y hay una colaboración con las fuerzas militares donde tenemos inclusive comunicación con ellos, y ellos también, a pesar de que ellos no tienen funciones de policía judicial para un levantamiento o atención de algún caso en sectores rurales, que ellos son los que cuidan el sector rural, pues hay una estrecha relación con la Policía Nacional y se activan esos eventos conjuntos y hay una participación fundamental de la policía, o sea, hay una estrecha relación con las fuerzas militares para trabajar conjuntamente. Desde el gobierno nacional, el ministro de Defensa reúne a cada uno su jefe de inteligencia, no hay compartimentación de la información, el que tenga la información se trabaja conjunto, se utilizan la tecnología, esos aviones fantasma que llamamos nosotros de detector de cultivos ilícitos, campamentos de la guerrilla, todo eso que lo tiene la Fuerza Aérea y la inteligencia es de la policía, cómo se llegan a los campamentos, cómo llegamos al campamento de Raúl Reyes, que hubo un problema ahí, inclusive en jurisdicción de Ecuador, cómo se llegó allá mediante la tecnología utilizada compartida con las fuerzas militares y la Policía Nacional. Gracias. Muchas gracias, coronel Correa Hernández de Colombia. Seguidamente las respuestas del señor Yanamaka del Japón. 交番についてですが、この交番制度というのは、実はアメリカ、ブラジルのほかにインドネシアですとか、中南米ではホンジュラスに輸出をしています。Para serles sinceros, además de Estados Unidos y Brasil, también estamos llevando el sistema del Coban a Indonesia y a Honduras. この交番による犯罪抑止効果が成功した国とそうでない国というのがあります。 Tenemos entonces en los resultados países en los que han habido un efecto positivo en la disminución del delito y otros en los que no. 犯罪抑止というのは、警察の仕事だけでなく、国民皆さんと警察が協力しなければ、これは達成することができませんので、交番という制度を受け入れるか受け入れないか、住民が受け入れるのか受け入れないかというのが成功するかしないかになっていると思います。 El éxito o fracaso depende también mucho de la calidad de las personas, la recepción que haya tenido estos programas en los distintos países donde ha sido implementado. No todos han sido iguales los resultados. ちょっと昔の話、私の子供の頃の話なんですが、悪いことをすると交番のおまわりさんに怒られるということがありまして、交番というのは、その地域の番人というんですかね、見張りのようなそういうイメージを持っています。
Por ejemplo, permítanme comentarles un recuerdo de mi infancia. Cuando era pequeño, el policía del Cobán era la figura con la que los padres buscaban un buen comportamiento de sus hijos. Si te portas mal, te voy a llevar con el policía del Cobán. ぜひこのペルーでも交番の制度ですね、受け入れていただければと思います。Bueno, y este es un ejemplo, ¿no?, de cómo era en años atrás. Espero que esta acogida pues tiene que ver con es la calidad de las personas. Espero que esta acogida también sea la misma recepción que tengan ustedes en sus países. 次にカメラの利用なんですけども、先ほども言いましたけども、防犯カメラというのは犯罪を防止してくれません。そういう他の意味で考えると犯罪捜査には非常に有効なものだと思います。 En otros ámbitos, por ejemplo, referido a la pregunta sobre las cámaras de vigilancia, para lo que es la investigación es una herramienta muy útil, pero no lo es tanto para la prevención. この録画した画像をどう証拠にできるかというのが今の日本警察の最大の課題というか研究しているところでありますが、指紋もそうなんですが、実は、目の位置ですとかこの耳の形ですとか鼻の下の高さですとか個人個人それぞれ違いがあるので、これらをカメラから読み取れる、カメラから分析できるような技術の開発を進めています。 Y como les comenté también, por el tema de la judicialización de los elementos probatorios, por ejemplo, no solamente para lo que se refiere a la obtención de las huellas digitales, sino a los rasgos característicos. Bien, interrumpimos brevemente esta transmisión exclusiva de este primer foro internacional sobre seguridad ciudadana, nueva tecnología y reforma policial, que cuenta, por cierto, con la participación de expositores internacionales de Colombia, de España, de Japón y México. Luego de que cada uno hiciera sus exposiciones, ahora están respondiendo las interrogantes de todos los asistentes. La tecnología de la información es muy importante en nuestros tiempos y sobre todo es de gran ayuda para la labor policial en esta lucha contra el crimen organizado. Vamos a, por cierto, más temprano hemos estado transmitiendo el desarrollo de la sesión de la Comisión de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción. Ahí estuvo Pablo de la Flor, la autoridad para la reconstrucción con cambios. Se le ha hecho más precisiones sobre lo que se va a invertir, en qué se va a invertir, cuál es la proporción del dinero que se va a distribuir a todas las ciudades afectadas por el Niño Costero. En unos momentos vamos a regresar con la transmisión de este foro internacional. Tenemos que hacer una breve pausa. Ya regresamos.